Dios les bendiga, queridos hermanos, en este día tan especial, tan glorioso, tan solemne para todos los hijos de Dios, en el cual recordamos el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Este día queremos reflexionar en la palabra de Dios con devoción, con gratitud y saber lo que Dios quiere decirnos en este día para cada uno. Allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo número 16, está este versículo que es el mejor conocido y el más amado por todos los cristianos. Allá la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, queridos hermanos, explica la manera como Dios muestra su amor para con todas las personas. Y también explica la intensidad o la extensión de ese gran amor. Ese amor, queridos hermanos, es tan enorme, ese amor es tan maravilloso, es tan incomprensible, que Juan no podía expresarlo con mayores adjetivos. Solo pudo escribir que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Padre ha dado a su Hijo, aquel de quien Él declaró: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquel Hijo que el Padre ha entregado en Él todas las cosas en sus manos, como dice Juan 3:35. Era ese Hijo a quien el Padre exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, como dice Filipenses. Aquel Hijo en cuya presencia y comunión íntima había disfrutado también el Padre, como lo dice el evangelista Juan en el capítulo 1, versículo número 1. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Pablo, queridos hermanos, escribió a los Romanos en el capítulo 5, versículo 8: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Si tan solo usted y yo pudiéramos viajar en el tiempo y regresar un poco más atrás, 2000 años, un poco más, y detenernos allí en el Calvario y sentir esos clavos en las manos y en los pies de Jesús. Si tan solo pudiéramos sentir el rasguño de uno de las espinas que estaba en su cabeza. Si pudiéramos usted y yo tan solo ver aquella sangre que estaba derramada, aquella sangre que salía de esa cruz y se derramaba hasta el suelo. Esa preciosa sangre que salía del cuerpo de nuestro Salvador. Ese cuerpo, hermanos, que ha sido lacerado, que ha sido torturado, que ha sido quebrantado, que ha sido desfigurado. Ya el profeta Isaías, 700 años antes de este evento, él había escrito y profetizado que el Mesías, el Hijo de Dios, iba a ser martirizado. Ahí en Isaías 52:14 dice: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Ya Isaías había dicho que el Hijo de Dios iba a ser desfigurado. Y esta copa amarga Jesús tuvo que beber para que Dios, queridos hermanos, pueda ganarse nuestro corazón. Oh, si tan solo pudiéramos acercarnos al rostro desfigurado del Señor Jesús allá en la cruz, solamente para oírlo escuchar, solamente para escucharlo susurrar: todo esto lo hice por ti. Así que, hermanos, vayamos al Calvario, usted y yo, y podamos meditar con devoción y con reverencia las 7 palabras que nuestro Señor y Salvador Jesucristo pronunció estando allí en la cruz del Calvario. En el libro de Marcos, en el capítulo 15, versículo 22, dice: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota,
que traducido es la calavera. El versículo 25 dice que era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera, hermanos, para los judíos equivale para nosotros las 9 de la mañana. A esa hora, 9 de la mañana, un viernes, el Señor Jesucristo fue ahí crucificado. Y cuando el Señor Jesús era traspasado por esos cruentos clavos en sus manos y en sus pies, Él pudo decir la primera de 7 palabras que pronunció en la cruz. El Señor dijo allá en Lucas 23:34, donde encontramos la primera palabra. El Señor dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí, hermanos, encontramos la primera palabra, que es la palabra del perdón. En esta primera palabra desde la cruz, llamó Jesús a Dios Padre. Así le dijo: Padre. El Señor Jesús estaba siendo tratado injustamente. Y aunque había sido víctima de insultos y arrestado ilegalmente, Él sabía que podía contar con la bendición y con la presencia de su Padre. Ningún padre humano, queridos hermanos, podíamos ver sufrir injustamente a nuestros hijos. Nadie. Sin embargo, el Padre de Cristo permaneció firme ante la maldad desencadenada. Cuando el hombre había hecho lo peor, Jesús oró no para pedir justicia. Jesús oró no para pedir venganza. Jesús oró, queridos hermanos, para pedir misericordia. Las palabras del perdón brotaron de sus labios cuando los clavos estaban penetrando su cuerpo, cuando el dolor estaba en la etapa más aguda, cuando la angustia era muy profunda. Allá en Getsemaní, una noche antes, en el huerto, Jesús oraba a su Padre y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta copa, queridos hermanos, se la había dado su Padre. Se trataba esta copa de cumplir con la tarea de comprar para Dios gente, como dice Apocalipsis 5:9, gente de toda raza, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y nación. Esto, por supuesto, significaba que el Hijo sería cruelmente crucificado y se convertiría en pecador por la humanidad. Él bebería, queridos hermanos, la copa del sufrimiento final, la copa que compraría el perdón, por la cual oraba: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Podemos hacernos una pregunta: ¿fue acaso respondida la oración de Jesús? Y la respuesta, queridos hermanos, es un rotundo sí. Esto nos lleva a una segunda pregunta: ¿serán imperdonables algunos pecados? La respuesta es un rotundo no. Porque si la muerte del Hijo de Dios fue perdonable para aquellos que buscaron el perdón, entonces todos los pecados pueden ser perdonados. La primera palabra desde la cruz hace eco a una palabra sin la cual no podíamos ser salvos. Y esta palabra es perdón. Tanto en ese tiempo como ahora se da gratis a todos aquellos que humildemente lo piden y lo reciben por gracia. Podemos tener la seguridad, como dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El reloj, hermanos, sigue caminando. Y en que seguía caminando el reloj, allá sucedieron algunas cosas alrededor de la cruz. Entre otras, dice la Biblia que los soldados repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para ver con cuál pieza se iba a quedar cada uno de ellos.
También dice que la gente pasaba ahí donde estaba Jesús y meneaba su cabeza injuriándolo. También dicen las Escrituras que los principales sacerdotes pasaban y le insultaban y le decían: a otro salvó, si puede, sálvese a él mismo. Seguía el reloj transcurriendo su tiempo. Y también dice la Biblia que los soldados le injuriaban y le decían: si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Todas esas palabras de burla, todos esos insultos, toda esa injuria estaba sufriendo Jesús en esa hora. También dice la Biblia que uno de los malhechores que estaba ahí crucificado junto a él también le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro malhechor que estaba del otro lado le reprendió entonces diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condición? Le estaba reprendiendo, le estaba regañando, le estaba haciendo ver su condición. Y le decía a este otro malhechor: nosotros recibimos lo que merecemos por nuestros delitos, mas este ningún mal ha hecho. En ese momento, este malhechor arrepentido se dirige a Jesús para decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eran ya aproximadamente, queridos hermanos, las 11 de la mañana, cuando el Señor Jesús, después que el malhechor arrepentido le pronunció estas palabras, entonces el Señor se volteó a él y le dijo la segunda palabra desde la cruz. Esta se encuentra en Lucas 23:43. Y le dijo el Señor al malhechor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda palabra, que es una palabra de seguridad. Es muy posible que aquel ladrón no hubiera visto a Jesús hasta aquel día, puesto que él estaba en sus cosas, en sus actividades, en todo lo malo que él estaba haciendo. Y puesto que los tres estaban clavados allí en esas cruces, él tal vez pensaba que Jesús era otro criminal. Y sin embargo, podemos preguntarnos: ¿qué lo hizo cambiar de opinión? Primero, él escuchó que Jesús oraba y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no olvidó estas palabras. Esta oración del Señor penetró su conciencia. Se dio cuenta de su miserable vida y su ceguera espiritual. Se dio cuenta que él necesitaba también perdón. Luego también escuchó los gritos de la multitud que le decían al Señor: a otro salvó. Y él tal vez se preguntaba: ¿qué significa esto? Que a otro salvó, ¿qué significa? Y además, Pilato mandó hacer un letrero que puso en la parte más alta de la cruz de Jesús que decía: este es el Rey de los judíos. Ahí entonces este ladrón podía ver y podía comprobar también que la multitud le injuriaba por haberse hecho hijo de Dios, el Rey de Israel. Él podía ver estas palabras ahí en la cruz de Jesús. Es eso que lo motivó a decirle al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este malhechor, queridos hermanos, no pidió ser honrado cuando Cristo venga a su reino. Este malhechor no pidió ser merecedor de alguna dádiva, no. Solo pidió ser recordado. Su solicitud ante el Señor fue: Señor, recuérdame. Jesús entonces, superando todas las expectativas de este malhechor arrepentido, le dijo: de cierto, como diciéndole en otras palabras, te aseguro, te garantizo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una palabra de seguridad eterna. Jesús, queridos hermanos, murió antes que el malhechor y estuvo el Señor listo para recibirlo en la morada eterna. Aquel hombre
fue la última compañía que tuvo nuestro Señor aquí en la tierra, pero también fue su primer compañía en las puertas del paraíso. El malhechor estuvo con él durante su condenación y horas más tarde estuvo con él en la salvación. Déjeme decirle algo muy interesante. Los dos malhechores tuvieron la misma oportunidad. Ambos oyeron la palabra del Señor Jesús cuando oraba y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ambos escucharon a la multitud gritar: a otro salvó. Ambos también escucharon que Jesús era ridiculizado por afirmar que era el rey de los judíos. Sin embargo, ambos malhechores estarán separados para siempre, cada uno en su propio destino, uno para condenación eterna y otro para salvación perpetua. Lo que los separó no fue el grado de maldad ni la distancia a la que estaban del Señor Jesucristo. Estaban separados porque uno acudió al Señor Jesús para pedir ayuda y el otro acudió al Señor Jesús para burlarse de él. Estos dos malhechores representan a toda la humanidad. El mundo, queridos hermanos, no está dividido geográficamente, no está dividido racialmente, no está dividido económicamente. Todas las personas, no importa su raza, no importa su nación, no importa su cultura, no importa su posición social, están divididos por la cruz. En un lado están todos aquellos que hemos creído que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Aquellos que lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Aquellos que le hemos confesado nuestros pecados y nos hemos arrepentido. Y por otro lado están aquellos que han decidido vivir por su propia cuenta sin tener en consideración a Dios en su vida. El cielo y el infierno no están tan lejos el uno del otro, pero sí están cerca de nosotros. Todo depende de lo que hagamos con Jesús. El perdón del malhechor, queridos hermanos, nos recuerda que hay más gracia en el corazón de Dios que pecado en nuestro pasado. El reloj, queridos hermanos, seguía avanzando. Y allá, estando en la cruz del Calvario, siendo aproximadamente las 11:30 de la mañana, escuchamos la tercera palabra de nuestro Salvador en la cruz. Esta se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 26. Ahí la Biblia dice que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí presente, Jesús dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta es la tercera palabra, la palabra, queridos hermanos, de compasión. En esta palabra hay algo infinitamente conmovedor en el hecho de que Jesús, en la agonía de la cruz, en el momento en que la salvación del mundo pendía de una balanza, pensó el Señor Jesús en la soledad de su madre, que sentiría ella cuando Él se fuera. Jesús estaba pensando en aquella mujer, en su madre. José, el esposo de María, había muerto muchos años atrás. La última vez que la Biblia lo menciona fue cuando Jesús tenía 12 años y fueron a Jerusalén y Jesús se quedó allí en el templo. Con ese relato José sale de escena, mientras que María sí es mencionada en todo el ministerio público de Jesús. Y como hijo soltero mayor de la casa, el Señor debía ocuparse de su madre. Cuando Jesús, queridos hermanos, miró a su madre,
Las palabras que salieron de su boca estaban llenas de amor, estaban llenas de compasión, estaban llenas de ternura, estaban llenas de nostalgia. Y a pesar de su indescriptible dolor, Jesús se voltea hacia Juan y hacia su madre. Él ya no podía cuidarla. Cuando Jesús nació, ella, María y José fueron a presentar al niño Jesús en el templo. Ahí, hermanos, Simeón el anciano los encontró y le predijo a María que una espada atravesaría su alma. Ahora, al pie de la cruz, la espada estaba atravesando el corazón mismo de María. María sufre en silencio. Ve la corona de espinas, pero no puede quitársela. Ve los clavos que están en sus manos, en sus pies, pero no le es permitido quitárselos. Ve todas aquellas laceraciones que tiene Jesús, pero no puede calmar su dolor con bálsamo. Escucha las burlas, las injurias, los insultos de toda aquella multitud, pero le es imposible acallarlos. Permanece a su lado, sufriendo en silencio, aunque lo trataron al Señor Jesús como un criminal. Sin embargo, ella sabía muy bien quién era su hijo. Y cuando Jesús, volteándose a ella, le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo, María entendió que la estaba preparando para su muerte. Los lazos terrenales se habían roto y una nueva relación celestial estaba a punto de empezar. A partir de este momento, ya nunca más sería su hijo, sino su Salvador. Cuando Jesús usó la palabra hijo para referirse a Juan, María tendría que adoptarlo a Juan como si fuera su propio hijo. Y hasta donde le fuera posible, Juan trataría de llenar el vacío que Jesús dejaba al morir. Mientras María estaba perdiendo a un hijo, por otro lado estaba ganando otro. Cuando Jesús acababa de pronunciar estas palabras y esforzándose para ser escuchado y dirigiendo su mirada a Juan, otra expresión salió de sus labios y le dijo: he aquí tu madre. Juan, queridos hermanos, tenía la misión de cuidar a María como si fuera su propia madre, y así Juan lo hizo hasta el final de sus días. Ahí en Marcos capítulo 15, versículo 33 dice que cuando vino la hora sexta, queridos hermanos, eran las 12 del día. Cuando vino la hora sexta, dice Marcos 15, 33, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. En pleno mediodía, cuando la luz del sol está en el cenit, el mundo se oscureció. Habían pasado 3 horas de luz, ahora pasarían 3 horas de oscuridad. ¿Por qué se puso de noche al mediodía? ¿Por qué las tinieblas cubrieron la faz de la tierra? La oscuridad, queridos hermanos, siempre en la Biblia se ha asociado con el juicio de Dios por el pecado. Y aquí en el Calvario, esta oscuridad representa el juicio del Padre hacia su Hijo, el juicio del Padre contra su Hijo. En esas horas de oscuridad y desde el punto de vista legal, Jesús se convirtió en culpable por nuestro pecado y por eso fue juzgado. En esa hora, Jesús era legalmente culpable de genocidio. En esa hora, Jesús era legalmente culpable por abuso sexual a menores.
legalmente culpable por violaciones, legalmente culpable por asesinatos. Jesús era legalmente culpable por alcoholismo, por drogadicción, por homosexualidad, por avaricia, por cualquier pecado que el ser humano pudiera cometer. En esa terrible hora de juicio de Dios por el pecado, era transferido todo el pecado de la humanidad hacia el cuerpo de Jesús. Las primeras 3 palabras desde la cruz fueron pronunciadas de día, pero ahora la naturaleza cubre con oscuridad el sufrimiento de su Creador. Seguía corriendo el reloj, hermanos, y cerca de la 1 de la tarde, en medio de esta densa oscuridad, en medio de estas tinieblas que cubrían la faz de la tierra, en medio de todo esto pronunció el Señor Jesús la 4ª palabra desde la cruz. Allá, queridos hermanos, en Mateo 27, capítulo 27, versículo 46, la Biblia dice que Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta 4ª palabra es la palabra de angustia. Si el Padre, queridos hermanos, si el Padre se apartó del Hijo en la cruz, fue porque los dos estaban de acuerdo que así debería de ser para comprar la redención. Era una horrenda necesidad. Aquí en esta 4ª palabra, Jesús, queridos hermanos, se dirige a su Padre no como Padre, sino se dirige ahora como Dios. Este cambio significa la ruptura de la comunión entre el Padre y el Hijo. Que el Padre, Él escondiera su rostro, fue el trago más amargo de la copa de aflicción que Él escogió beber. El Padre y el Hijo, que desde la eternidad habían siempre tenido comunión, en esta hora trágica, dicha comunión se rompía. La santidad del Padre exigía que abandonara al Hijo. El Padre en esta hora lo veía como aquel que llevaba sobre sus hombros el pecado de muchos. Imagínese usted a Jesús cubierto de toda clase, cubierto de todo tipo de maldad. Visualice todos nuestros pecados puestos en el pecho de Jesús. De ahí su clamor de angustia. De ahí esta 4ª palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es imposible transferir el pecado sin transferir la pena, sin transferir la angustia. Si pudiéramos, queridos hermanos, resumir esta 4ª palabra, podríamos resumirla en oscuridad, en soledad y en abandono por parte de Dios. Esto explica la copa que Jesús hubiera preferido no beber. A lo largo de toda su vida sufrió en manos de los hombres. En momentos específicos sufrió en manos de Satanás. Pero ahora, en este momento, a esta hora, sufría en manos del Dios Santo. Y eso, hermanos, porque todos nuestros pecados estaban siendo transferidos al cuerpo de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Dios, queridos hermanos, que es un Dios santo, es un Dios santo y que no soporta y no tolera el pecado en su presencia, tuvo que ocultar su rostro. El reloj, hermanos, sigue avanzando. Jesús se siente abandonado en esas horas de angustia, en esas horas de aflicción, en esas horas de dolor. Y cerca, queridos hermanos,
cerca de las 2 de la tarde, el Señor Jesús pronunció la quinta palabra desde la cruz. Y esta la encontramos en Juan capítulo 19, versículo 28, donde Jesús dijo cerca de las 2 de la tarde, ahí el Señor pronunció estas palabras: tengo sed. Esta quinta palabra es la palabra de sufrimiento. Él dijo, tengo sed. Y la sed física del Señor fue un proceso, queridos hermanos, lento de deshidratación, que empezó la noche anterior en el huerto de Getsemaní, donde Jesús, hermanos, dice Lucas, que transpiraba como grandes gotas de sangre, era su sudor. En sus juicios ante Anás y Caifás, después la noche que pasó en el calabozo, después, hermanos, con una nueva serie de juicios ante Pilato en la mañana del viernes, al ser también azotado y forzado a cargar su cruz hasta el monte Calvario. Tal sufrimiento drenó los fluidos de su cuerpo. Durante 5 horas, a partir ya de este momento, 5 horas había estado en la cruz sin haber recibido ningún líquido. Todo esto fue un proceso de deshidratación que estaba sufriendo en su cuerpo físico. ¿Cómo explicar, hermanos, que el creador de ríos, de mares, tuviera los labios resecos? ¿Cómo explicar que aquel que tiene en sus manos todo el poder del cielo y de la tierra tuviera ahora deseos de beber? No podemos dejar de pensar que el deseo físico del Señor Jesús de tener un poco de agua entre sus labios no solamente era físico. El sufrimiento de su alma también afectaba a su cuerpo, y estos se identificaban en su aflicción. Su sed fue el efecto de la agonía de su alma y el temible calor de la ira de Dios. Él estuvo sediento en la cruz para poder redimir de una sed eterna a todos nosotros. Jesús bebió la copa de la muerte para que nosotros pudiéramos beber la copa de la vida. Él bebió la copa de ira para que nosotros pudiéramos disfrutar la copa de bendición. Hubo 3 copas en el Calvario. La primera se le ofreció Jesús cuando Él llegó a la cruz y antes de que lo clavaran en la misma. Allá en Mateo capítulo 27, versículo 34, dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, dice que no quiso beberlo. Déjeme comentarle algo.